¿Quién es Jesús? Todos confirman que de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero pueden explicar la naturaleza de Jesús realmente? Es una persona así como tú y yo. Es una persona aparte de Dios, con su propia esencia y su propia alma. Es una persona de las tres personas de Dios. ¿O es Dios mismo? Primeramente, para la mayoría de los creyentes, ¿quién es Jesús realmente? Los que creemos en la palabra de Dios sabemos que Jesús no fue una persona común, así como tú y yo. Hasta ahí yo creo que todos tenemos el mismo sentir y estamos en acuerdo. Pero vamos a seguir avanzando. La mayoría de las personas creyentes, cristianos, piensan que Dios tiene tres personas. Una persona es el Padre, otra persona es el Hijo y otra persona es el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un Dios. Esto comúnmente se conoce como la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Otra gran parte de los creyentes que no creen que Dios es tres personas en un solo Dios, creen que Dios, el Padre, es una persona distinta y separada y que el Hijo es otro ser, otra esencia distinta y separada, que Él también es su Dios. Y hay otra porción de creyentes que le llaman locos y blasfemos que piensan que Jesús mismo es Dios. Entonces, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién tiene la razón? ¿Y podemos honestamente describir su naturaleza? Bueno, hay solamente una respuesta a esta pregunta. Y el fruto final yo creo que tiene que ser mayor temor y conocimiento de Dios, que nos va a llevar a una relación más profunda con nuestro Creador. Vamos a empezar primeramente hablando de la Trinidad. Empecemos ahora con lo que piensa la mayoría de los cristianos. La Trinidad es una idea de que Dios no es uno, sino tres. Pero siendo tres, también es uno, o sea, tres deidades que se adora como un solo Dios. Esto mayormente se respalda con este verso. En Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si investigan un poco sobre Mateo 28, 19, se darán cuenta que indiscutiblemente por el siglo IV, el Vaticano cambió el texto original, que era realmente bautizándolos en mi nombre, y lo cambiaron a la Trinidad para continuar una costumbre pagana del Dios con una triple deidad que practicaron muchos antiguos en Babilonia, los egipcios, griegos, romanos, hasta los mismos hindús y muchos más. Pero ahora vamos a ver en qué nombre el Señor Jesús siempre enseñaba. Vamos a Mateo 18, capítulo 5, dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Marcos 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos también a Lucas 24, 47. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En su nombre. ¿En cuál nombre? Sabemos, en el nombre del Señor Jesús. Y por último, Juan 14, 13. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si el Señor Jesús decía que sanen, echen fuera, prediquen, pidan, reciban en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, ¿qué te hace pensar que no diría también que en su nombre sean bautizados? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pues todos sus discípulos, que sabemos en el libro de los Hechos, bautizaban en el nombre de Jesús. Solamente tienes que leerlo y ver por tu propia cuenta. Ahora, ¿cuál es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Es un solo nombre. Ese nombre es Jesús. La doctrina de la Trinidad viene de religiones paganas y ese verso más popular que usan los trinitarios de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues fue modificado por el Vaticano para que justifique su cultura. Entonces, ¿Jesús es una tercera persona de la Trinidad? La respuesta es no, porque no existe una Trinidad. Es una falsa doctrina católica y pagana que por la misericordia de Dios se está debilitando en estos últimos días. Ahora, sabemos que Jesús no es parte de una Trinidad, pues entonces avancemos con lo que los demás de los cristianos creen. Los demás de los cristianos creen que Jesús no es el único Dios. Aunque digan que sí lo es, su doctrina comprueba totalmente lo opuesto. ¿Qué significa esto? Que ellos dicen que Jesús es una persona distinta y separada de Dios, con su propia alma, su propia esencia, pero realmente también es Dios para ellos, o sea, un Dios menor. Eso es lo que creen. Los demás de los cristianos, que yo diría que son más sofisticados, que creen que Jesús es un Dios menor, o sea que Jesús es Dios y Señor de ellos, pero que el Padre es el Dios altísimo y un Dios aparte de Jesús, que por esa misma definición tienen dos dioses, distintos y separados, díganlo como lo diga, píntalo como lo pintes, eso es la verdad, eso es lo que creen. Ahora, ¿de dónde viene esta creencia? Que viene siendo la más aceptada y la más lógica por gente culta después de la Trinidad. Bueno, voy a ir paso a paso en orden cronológico para explicar esta doctrina, que aparentemente es simple para muchos. Ahora, primeramente, ¿cuándo existió Jesús, de acuerdo a los que piensan que Jesús no es el Dios Altísimo? ¿Cuándo empezó a existir? Vamos a Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esto es lo que ellos piensan, estos versos es lo que ellos piensan que respalda que Jesús aparte, o sea, el Hijo aparte, existió o empezó a existir, y con esto lo respaldan. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vamos ahora a 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces están viendo el pensamiento de que estaba con el Padre, una persona aparte, separada con el Padre, o sea, dos, y eso es lo que ellos ven, lo que se entiende. Y el último verso, rapidito, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, los que creen que Jesús no es el único Dios, sino que fue creado antes de la fundación del mundo y cuando Dios habló, o sea, el verbo, Dios habló, Jesús, el verbo, empezó a existir y tiene su propia alma y su propia esencia. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto en las Escrituras según ellos? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Aquí Dios habló por primera vez y ellos creen que en este momento Jesús empezó a existir después y aparte de Dios, y lo colaboran con este verso
muy conocido que supuestamente es la primera vez que Dios habla con el Hijo en la creación. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y un segundo verso para colaborar ese pensamiento está en Génesis 3:22, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otro testimonio está en Génesis 11, empezando el verso 5. Dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, al parecer aquí estos tres ejemplos que les doy, Dios está hablando de acuerdo a ellos, pues con Jesús, en esos tres ejemplos. Vamos a empezar a derivar estos argumentos ahora. ¿Por qué dice la palabra que Él es el primogénito de toda la creación? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces Jesús es el primogénito de toda la creación y también es el primogénito de entre los muertos. Jesús es el primero que Dios engendró de entre los muertos y al mismo tiempo es el creador de todas las cosas. Esto lo vamos a demostrar más adelante, pero para derribar rápidamente los que dicen que el Padre está hablando con el Hijo cuando dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, pues vamos a ese verso y vamos a empezar. Génesis 1:26, donde dice que hagamos al hombre nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando el Padre? ¿Con el Hijo? ¿Con Jesús? ¿Acaso eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿Hay evidencia de eso? O por lo menos tenemos libros apócrifos que respaldan esa creencia. Pues no lo hay. No hay libros apócrifos que dicen eso. Más bien los libros apócrifos confirman lo opuesto. Lo que ya sabemos, que Dios está hablando con su ejército celestial, que está hablando con sus ángeles, dialogando con ellos como siempre lo hace. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Versículo 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Entonces aquí vemos que Dios estaba dialogando con sus ángeles y pide sugerencias. Ahora en Génesis capítulo 11, que es otro ejemplo de Dios dialogando con alguien que piensan que es Jesús, pero aquí vemos otra cosa. Igualmente en la Torre de Babel, él dice en 11:7, ahora pues descendamos, hablando en plural, descendamos y confundamos allí su lengua. Igualmente, aquí ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Con el Hijo o con sus ángeles? De ahí vamos a capítulo 18 de Génesis para tener una mejor idea de lo que está sucediendo y la relación entre Dios y sus ángeles. Capítulo 18 de Génesis, empezando al verso 1, dice, después le apareció el Señor a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí había tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. De ahí vamos a avanzar cuando se apartan. Y en el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Y qué pasó? Pues el Señor, Dios, dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿A quién le estaba pidiendo sugerencia a Dios cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Pues a sus ángeles. Entonces, ¿a quién le estaba hablando igualmente cuando iba a confundir las lenguas en la Torre de Babel? Igualmente a sus ángeles. Y ahora por último, ¿a quién estaba hablando Dios después de ya haber creado a sus ángeles, a los cielos, la tierra, las plantas, animales, cuando estaba creando también al hombre?
pues de igual manera, queridos hermanos, está hablando con sus ángeles, como siempre lo hace y como lo ha demostrado, porque eso es lo que vemos en la Escritura, es la evidencia que tenemos en las Escrituras, mientras que no tenemos ninguna evidencia, cero evidencia que está hablando con el Hijo. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar a cosas más complicadas. Cuando Jesús caminó en la tierra. Ahora, los que creen que el Dios Altísimo no se manifestó en carne, sino que Jesús, siendo un Dios menor y otra alma, otra esencia, pues Él se manifestó en carne. Y lo colaboran esa doctrina con estos versos. Vamos a Marcos 13. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais reconocido, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y por último, Juan 20, versículo 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estos versos dicen que Jesús tiene un Dios y que ese Dios, el Padre, es mayor que Él. De aquí sacan la doctrina que Jesús es Dios, pero que es un Dios menor. Los que creen que Jesús no es Dios dicen que si Jesús es Dios, entonces ¿por qué oraba o hablaba al Padre? ¿Acaso Dios estaba hablando consigo mismo? Este argumento es válido y yo lo comprendo, y ellos lo respaldan con varios textos donde se observa esto. Vamos a Juan 17, capítulo 1, donde dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos también creen que Jesús aparentemente y visualmente está al lado de Dios, con su propio trono. Esto lo encontramos en Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 26, capítulo 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes el cielo. Vamos ahora a Juan 17. Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por último, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estos son los versos que ellos usan para respaldar su doctrina. Pero vamos ahora a empezar la parte más importante de esta enseñanza. Vamos a derribar esta falsa filosofía de que Jesús es un Dios aparte, un Dios inferior al Dios Altísimo con su propia alma, su propia esencia. ¿Qué creen ellos? Lo que ellos creen es que Jesús está parado o sentado al lado de Dios. Lo que ellos creen es que Jesús tiene su propio trono al lado de Dios. Lo que ellos creen es que Jesús no es el único Dios, pero que es un Dios inferior al Padre. Pero lo que ellos no saben es que la Escritura no puede ser quebrantada. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. La Escritura claramente indica que Dios es uno y ese Dios dice directamente que no hay otro Dios con él. O sea, no hay un Dios igual, menor, al lado de él, punto. Esta es la premisa por la cual deben interpretar las Escrituras y la esencia y naturaleza de Jesús y Dios. En toda la Biblia, todo debe acomodarse a estos dos testimonios, a estos dos versos, como quiera que lo interpretes o como quiera que lo observes. Acomódate primeramente a la verdad, que no cambia ni por ti, ni por mí, ni por nadie, por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo fue introducido Jesús al mundo? Vamos a Isaías
capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 4. Decíalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de los chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Cómo es que Dios mismo vendrá y salvará a su pueblo? ¿Y cómo él mismo estará con ellos? ¿Y cómo hará todos estos milagros en la tierra? Tenemos que ir a Isaías capítulo 9 para esa respuesta. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. Y vemos que estas cosas se cumplen en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿Dios mismo se convirtió en un niño entonces? No, porque si no los católicos tendrían razón cuando dicen que María es la madre de Dios. La verdad es que Dios se preparó un cuerpo para habitar en ese cuerpo, para llenar ese cuerpo, para mover ese cuerpo, para dar ejemplo en ese cuerpo, cumplir las profecías en ese cuerpo y que ese cuerpo muera y resucite. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos 2:7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién fue introducido al mundo? Dios mismo, en el Hijo. ¿Y cómo entró en el mundo? Por un cuerpo preparado. ¿Dónde estaba Dios en ese cuerpo preparado? ¿Estaba encima? No. ¿Al lado? No. ¿El cuerpo era Dios? Tampoco. ¿Dónde estaba Dios en ese cuerpo? Vamos a Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Originalmente dice Dios estaba, esa palabra en es en, dentro, estaba dentro de Cristo reconciliando consigo al mundo. Originalmente dice dentro de Cristo, esa palabra. Entonces, ¿quién entró en el cuerpo? ¿El Hijo o el Padre? Los que creen que Jesús es un Dios menor dicen que el Hijo entró en el cuerpo de Cristo. Pero la verdad es que el Padre entró en el cuerpo de Cristo. El Hijo no entró en el cuerpo porque el cuerpo es el Hijo. Nuevamente, el Hijo no entró en el cuerpo es el Hijo. Ahora, ¿cómo fue preparado este cuerpo? Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Esa palabra que era realmente está equivocada, la traducción. La palabra es ginomai, que significa en inglés made, que es diseñado, hecho, moldeado, formado. Esa palabra se debe leer así: el Señor Jesucristo, que fue hecho del linaje de David. Esa es la manera correcta de leerlo. Entonces Jesús, que es Dios y es espíritu, se manifestó en carne. No es que Dios se convirtió en carne, sino que se manifestó en carne dentro de esa vasija de la línea sanguínea de David. Vamos ahora a 1 de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Hijo es el Cristo. El Cristo es el Cordero de Dios. El Cordero es el sacrificio. Cristo es el cuerpo en quien Dios habitó en la tierra. Y cuando Jesús fue engendrado en la tierra, Dios entró en su creación como una creación, para cumplir todas las cosas legalmente
con leyes y ordenanzas que Él mismo estableció, que ningún mortal, ningún ángel podía o tenía la capacidad de hacer. Él y únicamente Él lo tenía que hacer en una condición mortal, porque nadie más lo podía hacer. Vamos ahora a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, empezando el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús es el cuerpo, Jesús es Dios, que siempre existió. Jesús es Dios salva, es Emmanuel, Dios con nosotros. Como dice en Isaías 35, versículo 4, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. No un Dios inferior, no un Dios menor, no un Dios que se sienta al lado de Dios, sino que en su perfecta voluntad se propuso a sí mismo ser ese sacrificio, Él mismo en un cuerpo humano. Y solo que necesitaba un cuerpo puro para hacerlo, porque todos sabemos que Dios no puede morir. Ahora les quiero dar un ejemplo práctico rápidamente. Esto representa la línea de David. Dios necesitaba que un cuerpo sea preparado para Él en la línea de David, porque es lo que prometió a David, que a través de su linaje, su casa. Entonces, esto representa la línea sanguínea de David y representa hasta María. María dio a luz al cuerpo. Esto es el cuerpo. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se despojó de sí mismo y se humilló. Se despojó de su gloria y Él entró en su creación. Se puso ese cuerpo entrando. Se despojó de sí mismo y entró en la condición humana a través de una vasija que vino de la línea de David. Entonces Dios entró en su creación. Esto representa el cuerpo. Esto es el cuerpo que salió de María, de la línea de David. Entonces Dios no es el cuerpo. Dios anduvo, se manifestó en su creación como una creación Él mismo. Eso es lo que significa. Entonces quería que eso quede claro, que Dios no es el cuerpo de Cristo, sino que Cristo, el cuerpo, es el Hijo. Dios entró en su creación usando ese cuerpo, moviendo ese cuerpo. Lo que Dios hacía, el cuerpo hacía. Dios trabajaba en ese cuerpo. Quería que eso quede claro, como un ejemplo que les quería dar. Espero que haya entendido y quede claro. Entonces, en cuanto hablando de la filosofía, de la doctrina de que Jesús es Dios, ¿por qué dice Jesús que el Padre es mayor que Él? Bueno, porque Él se despojó y se humilló, así como hemos demostrado. Y en ese momento entra en una condición de hombre desde nacimiento, hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué dice que nadie sabe el tiempo, ni la hora, ni el Hijo, solamente el Padre? Bueno, porque Él está en una condición mortal dentro de un hombre, de una vasija, y se tiene que sujetar, limitarse y humillarse a esa condición humana y las reglas de esa condición, para que todo sea legal ante todo principado y toda potestad. Entonces, ¿por qué dice Jesús que vuelvo a mi Dios y a vuestro Dios? Si Él es Dios y no hay dos dioses, ¿por qué dice eso? Bueno, vamos a Juan 14. Juan 14, 13 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, yo lo haré, Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De ahí vamos a capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. O sea, Él lo hará. ¿Qué significa esto? Jesús, en condición de hombre, vuelve a su lugar de gloria. Y por eso dice que vuelve a mi Dios y a vuestro Dios. Y ya no está en una condición de hombre. Porque si fuera así tendríamos dos dioses. Y sabemos que eso no puede ser, porque si no las escrituras serían quebrantadas.
Ahora vamos a avanzar a preguntas aún más difíciles. Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba y clamaba a Dios? ¿Y por qué observamos a dos que hablaban, aparentemente? Vamos a Juan capítulo 12 para ver unos ejemplos. Capítulo 12, versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahí vemos dos voces. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel había hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Al igual que en la transfiguración y en el bautismo de Jesús, la voz de Dios se escuchó, pero no vino por causa de Jesús, sino para que los demás escucharan el testimonio de Dios mismo, para que escuchasen al Hijo, al Cristo, y crean en Él, crean en el Hijo. Tuvo que dar testimonio Dios. Mateo 27, capítulo 46. ¿Por qué el Señor Jesús clamaba a Dios? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Mesías, el ungido, el Cristo, tenía que cumplir todas las escrituras, las profecías, no solo en hechos, pero también en palabras, como está escrito en Salmos 22, donde se profetizó esta escena. Salmos 22, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Isaías 35, nuevamente vamos a Isaías 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Vemos que se cumplió, él tuvo que cumplir los hechos, pero también las palabras que fueron declaradas como profecía. Por eso él clamó al Padre. Por esa razón fue que vemos que aparentemente hay dos hablando. Entonces lo que estamos estableciendo es que el Padre hablaba a Jesús por causa de un segundo testimonio para establecer una verdad. Vamos ahora a Juan capítulo 8, 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Vamos ahora a Juan capítulo 5, versículo 36. 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Padre da testimonio del Hijo a través de las profecías, los profetas, las escrituras que se estaban cumpliendo en ese momento. Y también cuando se escuchó su voz como un trueno, pues ahí Él dio testimonio del Hijo, para que el Hijo sea el ejemplo para seguir. Por eso es que oraba a Dios. Estando en esa condición de hombre, una condición que tiene sed, tiene hambre, se cansa, tiene debilidad, puede sufrir y hasta puede morir, pues Él dio el estándar para sujetarse a Dios, para clamar a Dios, para orar y para obrar como un siervo de Dios. Así que no solo para que se cumpliesen las escrituras, sino para dar ejemplo en la tierra de cómo ser un hijo de Dios, después de ser engendrado por su Santo Espíritu. Entonces, si Dios estaba dentro de la carne de Cristo, ¿cómo pudo también estar en el cielo al mismo tiempo? Bueno, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Él salió del Padre, y toda la deidad de Dios habitó corporalmente en ese cuerpo formado en el vientre de María, que vino del linaje de David. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar el poder y la omnipresencia de Dios, que Él puede estar en la tierra, en un cuerpo, al mismo tiempo puede estar en el cielo, en el Seol, al extremo del mar. Él no puede dejar de ser Dios. Se tuvo que cumplir las escrituras, que yo seré a Él Padre y Él será a mí Hijo. Esa relación tuvo que establecerse para que nosotros fuésemos igual a Él, hijos de Dios. Ahora, para los sabelotodos que dicen que Jesús está separadamente parado, sentado al lado de Dios, vamos a hablar de eso ahora. Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. En otras palabras, lo que eso significa, David estaba profetizando diciendo, dijo el Padre a la vasija de la línea de David, en el cual habitará y reinará físicamente con su pueblo, siéntate a mi diestra. Y como él prometió que la casa de David reinará para siempre, tuvo que ser a través de su linaje, que Jesús habitará corporalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para los que creen que Dios está hablando de que Jesús está literalmente sentado o físicamente parado al lado de Dios, está equivocado. La diestra de Dios, la derecha de Dios, representa el lugar de honra, el lugar de poder, de autoridad de Dios, quien habita en luz inaccesible. Eso es lo que significa la diestra de Dios. Mateo 26, 64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Dónde vemos que se cumple esta escritura en la palabra? Tenemos que ir a Apocalipsis, donde se cumple esta escritura. Apocalipsis 19, empezando en el verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Entonces, ¿dónde está el Padre al lado del Hijo? Cuando vienen las nubes. Jesús está a la diestra de Dios porque Él es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. Esto es lo que significa la diestra de Dios en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre significa eso. Ahora, para rematar, vamos al argumento más famoso en cuanto a dos deidades, la visión de Esteban. ¿Por qué Esteban dijo que vio al Señor Jesús a la diestra de Dios? O sea, él literalmente vio dos figuras, o sea, dos dioses, el Dios mayor, el Padre, y el Dios menor, el Hijo. Vamos a Hechos capítulo 7 para ver. Hechos capítulo 7, el argumento más famoso, yo diría. Pero Esteban, 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quiero que visualicen esta escena y que sean guiados por el Espíritu de Dios y no solamente por mis palabras. Cuando ustedes visualizan lo que vio Esteban, ¿ven a dos hombres distintos o a uno solo en forma de hijo de hombre, pero con la gloria del Dios Altísimo? Sean honestos. Ahora, ¿cuándo en las Escrituras vemos a dos hombres, a dos dioses, dos figuras, dos tronos lado a lado? Acuérdense que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Pero vamos a descifrar un poquito aquí lo que se refirió a Esteban cuando murió, porque creo que es importante. Es muy importante descifrar, interpretar y ver realmente qué fue lo que él vio realmente. Tenemos que entender. No se nos explica muy bien. A simple vista, parece que es así dos personas. Pero vamos a ver. Hechos 7:59 dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto realmente, el original, y lo pueden comprobar en la versión King James, que está más traducido más al original, dice, él invocaba a Dios. O sea, esa parte a Dios fue omitido de la Reina Valera. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba a Dios. El original dice a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, le estaba invocando a Dios, y cuando invocaba a Dios, cuando uno invoca a Dios, está invocando el nombre de Dios. ¿Y a quién invocaba? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Igualmente vamos a Hechos capítulo 9, con lo que pasó con Pablo. Empezando el versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz
del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús. Lo mismo que Esteban. Básicamente estaba hablando, invocando a Dios y diciendo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús. Entonces Esteban estaba invocando a Dios. ¿Y a qué nombre invocó? Jesús, Señor Jesús. Jesús dijo que ha dado a conocer tu nombre. Estaba hablando de Dios el Padre y el Creador de todas las cosas. Que ha dado a conocer el nombre del Padre a través del Hijo. Y el Hijo, nacido de mujer, es el cuerpo de Cristo. Es la vasija en cual Dios decidió manifestarse a su creación para cumplir todas las profecías y para que todos los que en el Hijo crean entren también en la relación de padre e hijo y sean engendrados, adoptados, insertados en el cuerpo de Cristo, en el pueblo bendito del Dios Altísimo. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios creó a Adán, Él sopló aliento de vida. Él mismo no entró en Adán, o sea, no entró en el cuerpo de Adán. Él sopló, dio aliento de vida y eso lo que hizo es que empezó y existió un alma, un espíritu nuevo, que es el espíritu y el alma, la mente de Adán. La diferencia entre Adán y Jesús es que Dios no sopló aliento de vida en el cuerpo de Jesús, sino que Él mismo entró en su creación a través de ese cuerpo. El Espíritu de Dios, el Espíritu completo de Dios, la deidad completa, habitó corporalmente en ese cuerpo. Dios mismo entró en ese cuerpo desde un principio. No sopló aliento de vida para que empiece un alma nueva o para que el alma del Dios menor entre, sino que Él mismo entró en ese cuerpo desde que fue concebido ese cuerpo. Desde ese momento, desde esa chispa en el vientre de María, entró Dios ahí. Dios no es el cuerpo, el Hijo es el cuerpo y Dios habitó en ese cuerpo para entrar a su creación. Esa es la verdad. Jesús es Dios, porque Jesús es el Espíritu de Dios. Siempre fue, siempre será, y esa es la verdad.